Bendiciones, mis queridos hermanos. Amén. Un gozo estar reunidos nuevamente aquí, celebrando nuestro Señor y Salvador Jesucristo juntos. Una vez perdí mis llaves. ¿Quién aquí ha perdido sus llaves? Perdí mis llaves y duré más de una hora buscando y buscando y buscando. Y saben que al buscar, al estar buscando mis llaves y con esa preocupación de mis llaves, ni siquiera me llegó a la mente orar. Quizás porque estaba pensando, no, pero se preocupa Dios por algo tan simple como llaves. Y yo buscando y buscando, y en todo lado de la casa no encontraba mis llaves. Y por fin, después de más de una hora buscando, decidí, ok, Señor, te lo voy a poner en tus manos, voy a orar. Y justamente en el momento que dije amén, llegó a mi mente buscar en un lugar que jamás hubiera pensado en buscar. Estaba en la cocina, dentro de una gaveta. ¿Cómo llegó eso ahí? Bueno, lo único que me puedo imaginar es que habíamos salido de compra. Cuando regresamos a la casa nos pusimos a guardar las compras y tenía la llave en la mano, y cuando fui a poner algo en la gaveta, ahí me dieron las llaves. Pero yo no había pensado buscar en ese espacio hasta después de haber orado. Y yo aprendí una gran lección en ese día. La lección que aprendí en ese día es que no existe ningún problema en mi vida demasiado simple para llevar a los pies de mi Señor. Las últimas 2 semanas hemos visto el ejemplo de 2 hombres fieles que Dios usó de gran manera, Andrés y Felipe. Y en esta tarde vamos a ver lo que se llama el primer milagro de Jesús. Y este milagro, esta porción que vamos a estar viendo en esta tarde, se encuentra en el segundo capítulo del Evangelio de Juan. Y de este pasaje yo quiero que aprendamos que Jesús obra en la vida de los creyentes con el propósito de aumentar nuestra fe. Favor de ir conmigo a Juan capítulo 2, del versículo 1 al 11, para iniciar nuestro mensaje, el cual se titula Las obras de Jesús en la vida del creyente. Las obras de Jesús en la vida del creyente. Vayan conmigo, por favor, para que leamos el texto. Juan capítulo 2, versículos 1 al 11. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tiene vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevadlo a maestrazales.
y se lo llevaron. Cuando el maestrasalas probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. En esta tarde yo quiero que veamos 3 principios en este pasaje. Ahora, hay muchas cosas adicionales que podríamos enfocarnos en este pasaje, porque este pasaje está lleno de muchas cosas importantes. Pero quiero que nos enfoquemos simplemente en estos 3 principios. Y el primer principio que quiero que veamos es que Jesús se interesa en todo aspecto de nuestras vidas. Jesús se interesa en todo aspecto de nuestras vidas. Vamos a leer nuevamente el versículo 1 al 3. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. ¿Saben que Jesús no es solamente para los domingos? Jesús no es solamente para los domingos. ¿Qué quiero decir esto? La presencia de Jesús en esta boda y el interés que mostró su madre María en el problema que se presentó con la falta de vino, muestra que esta boda era de una persona muy cercana de Jesús y de su familia. Aparentemente esta persona, el novio o la novia, o era un familiar o una persona muy cercana a Jesús y a su familia. Ahora, el hecho de que sus discípulos acompañaron a Jesús o que fueron invitados con él a esta boda, a esta ceremonia, demuestra que Jesús deseaba compartir eventos comunes, rutinarios, cotidianos en la vida de ellos, de sus discípulos. En otras palabras, invitar a Jesús incluía invitar a sus discípulos. Todo el que conocía a Jesús en ese momento sabía que donde quiera que iba Jesús, esos discípulos andaban con él. Ni piensen en invitar a Jesús a una actividad sin que vengan ellos con él. ¿Por qué? Porque los discípulos convivían con él. Los discípulos andaban con él para arriba y para abajo. Cuando comía Jesús, comían ellos. Lo que comía Jesús, comían ellos. Donde dormía Jesús, dormían ellos. Porque ellos compartían la vida con Jesús en todo momento, en toda ocasión. Donde quiera que estuviese Jesús, ahí estaban sus discípulos. La relación de los discípulos con Jesús era una relación constante, una relación de todo el día, día y noche, en todo momento, en todo lugar. Y saben que así debe ser la relación de discípulo. La relación de discípulo es una relación de compartir todo aspecto de nuestra vida. Nosotros somos llamados a ser discípulos. Nosotros hemos sido llamados a ser discípulos de Cristo, y Él desea compartir con nosotros
de la misma manera que compartía con sus discípulos, con estos 12 hombres. Él quiere tener la misma relación con nosotros que tenía con estos hombres. Ser discípulo no es algo de simplemente darle 1 hora o 2 horas a Dios en la semana. Pero desafortunadamente hay muchos que se llaman discípulos, que se dicen ser discípulos de Cristo, pero solamente le dan el domingo. Solamente le dan 1 hora, solamente le dan 2 horas. No comparten la vida con Él, no tienen esa relación íntima con Él que tenían sus discípulos. Así como lo hizo en sus primeros discípulos, Él desea compartir con nosotros. Él quiere que lo involucremos en cada aspecto de nuestra vida cotidiana. Para el discípulo no existe una diferencia entre lo sagrado y lo secular. Muchas veces tenemos la tendencia como creyentes de decir: esta es mi vida cristiana, estas son las cosas que yo hago con Cristo, estas son las cosas que yo hago para Cristo, pero esta es mi vida secular, eso es aparte, eso es diferente. Saben que para el discípulo no existe una diferencia. Para el discípulo toda nuestra vida es sagrada. Toda nuestra vida está dedicada a Él. Toda nuestra vida es para compartir con Él. Sea jugando un deporte, sea en el trabajo, todo lo que hacemos es para Cristo y necesitamos estar en comunión con Él. Para el discípulo no existe esa diferencia entre lo sagrado y lo secular. Si Jesús está con nosotros y estamos en una relación perpetua con Él, todo lo que hacemos es sagrado. Colosenses capítulo 1, versículos 10 al 11 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. En otras palabras, aquí nos dice que debemos agradarle en todo. No existe una parte de nuestras vidas donde podemos decir: no, esa parte no importa, en esa parte yo dejo a Jesús fuera. Pero desafortunadamente la tendencia nuestra como seres humanos es de querer apartar partes de nuestra vida donde decimos: Dios, esta parte te toca, pero en esta no te metes. Tus familiares y tus amistades reconocen a Cristo en tu vida donde quiera que estés. Tu relación con Cristo influencia todos los aspectos de tu vida. Cuando estás en el trabajo, cuando estás en la cancha, cuando estás haciendo las compras en el supermercado, tu vida refleja esa relación con el discípulo de Cristo. ¿Eres la misma persona de lunes a sábado que eres el domingo en la iglesia? ¿O cambias de actitud, cambias de apariencia, cambias
tu forma de ser, porque ahora estoy en la iglesia y ahora estoy con mis hermanos. Pero de ninguna manera se van, vives una vida diferente. No solo quiere convivir con nosotros, pero también vemos en este pasaje que no existe necesidad insignificante para Jesús. Él quiere vivir esa vida íntima con nosotros día tras día, en todas las actividades en las cuales nosotros nos involucramos. Pero también Él se interesa en cada detalle de nuestras vidas. Vamos a leer el versículo 3 de nuevo. Y dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. ¿Por qué le trajo María la atención a Jesús la falta de vino? En nuestra cultura hoy, cuando pensamos en la celebración de una boda, por lo general pensamos en algo que dura un par de horas. Quizás empiece en la tarde y termine en la noche cuando el novio y la novia se van de su luna de miel y se acabó la fiesta, todo el mundo va a su casa. Pero en esta cultura, en la cultura judía, la celebración de la boda era una celebración de 7 días. 7 días de celebración. Podemos ver ese ejemplo en Jueces capítulo 14, versículo 17, que habla de la boda de Sansón y Dalila. Y dice, y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas al 7º día él se lo declaró, porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Entonces vemos en la costumbre judía en ese tiempo, la celebración de las bodas era una celebración de una semana completa. El problema es que aparentemente en esta boda en Caná, al principio de la semana se agotó el vino. El versículo 1 nos dice que esto sucedió 3 días después del encuentro que Jesús tuvo con Natanael. ¿Se acuerdan del encuentro que vimos la semana pasada que Jesús tuvo con Natanael? Y 3 días después de ese encuentro, Jesús está en esta boda. Caná queda a 2 días de viaje de Galilea. Y fue en Galilea que Jesús tuvo el encuentro con Natanael. Entonces Jesús duró 2 días viajando para llegar a esta boda. Si Jesús llegó al principio de la boda, y esto fue 3 días después de su encuentro con Natanael, en otras palabras, este era el primer día de los 7 días de celebración de este matrimonio. Eso significa que todavía quedaban 6 días de celebración sin vino. Porque todo el vino y posiblemente todo el presupuesto de la boda ya se había agotado. Porque no hubiera sido un problema grave si todavía había dinero disponible para comprar el vino. Esto era un problema humillante para el novio y para el maestresala. Pero realmente comparado con todos los otros problemas que existían en ese tiempo, con todas las otras dificultades que me imagino hasta personas que estaban en ese momento, en esa boda, creo que la falta de vino era muy insignificante comparado con algunas de las otras necesidades. Esta no era una necesidad de vida y muerte, ¿verdad que no? Nadie se estaba muriendo por la falta de vino.
Quizás algunos se irían temprano de la boda por la falta de vino, pero no era una situación sumamente grave. Pero María estaba segura de que su hijo Jesús resolvería el problema. ¿Por qué? Porque ella sabía que él podía y ella sabía que él se interesaría. Aunque había muchas otras cosas que Jesús pudo haber hecho como su primer milagro, cosas mucho más importantes, problemas mucho más grandes, María conocía a su hijo y ella sabía que este era un problema que él podía resolver y un problema que él estaría dispuesto a involucrarse. ¿Realmente crees que existe alguna necesidad en tu vida por la cual Jesús no se preocupa? ¿Crees que existe algún problema, alguna situación en tu vida por la cual Jesús no está dispuesto a orar? En Mateo capítulo 6, versículos 31 al 34 dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. El discípulo de Cristo, quien está en plena comunión con Él, no necesita afanarse por nada. Jesús obra aun cuando con las cosas que nosotros consideramos insignificantes. Pero aquí dice que lo hace por aquellos que buscan primero el reino de Dios y la justicia. Como discípulos, nuestro enfoque no debe estar en las situaciones y en los problemas. Nuestro enfoque debe estar en el reino de Dios y en su justicia. Y tenemos la promesa que si estamos en comunión con Él, si tenemos esa relación cotidiana con Él, como tenían sus discípulos, y estamos en comunión con Él, y estamos buscando primero su reino, estamos poniendo la obra de Dios como lo principal en nuestra vida, todas las cosas Él se dará. Aunque las cosas no vayan como deseamos, no debemos desesperarnos, porque las obras de Jesús no siempre suceden como esperamos. Las obras de Jesús no siempre suceden como esperamos. Versículo 4. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Entonces en el versículo 3 María le dice: Jesús, tenemos un problema, no hay vino. Y Jesús le dice: ¿qué tienes conmigo? Mi hora no ha llegado. Jesús mira las cosas desde una perspectiva diferente que nosotros. María estaba preocupada por la vergüenza de tener el vino agotado, la vergüenza de que no había vino disponible para los últimos 6 días de la boda. Alguien iba a quedar mal. Alguien iba a pasar vergüenza.
Pero creo que existía otro motivo también para María. Creo que existía un motivo más importante para María que simplemente la falta de vino. María sabía quién era su hijo. Recuerden la reacción de María cuando los pastores contaron lo que los ángeles habían revelado acerca del niño Jesús. En Lucas capítulo 2, versículos 16 al 19 dice: vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Quizás otros dudaban de la deidad de Jesús, pero María no. Ella sabía quién era su hijo. Ella sabía que su hijo era Dios, que su hijo podía hacer cualquier cosa, que no había límites para el poder de su hijo. Y creo que después de tanto esperar, después de 30 años de guardar eso ahí, en su pecho, en su corazón, ella estaba lista para que el mundo entero supiera quién era su hijo. Y ella pensaba, esta es la oportunidad perfecta para que todo el mundo, todos nuestros familiares que están aquí, todas nuestras amistades que están aquí, sepan quién es su hijo. Ella no solamente estaba preocupada por el vino, también deseaba que otros conocieran quién era su hijo. Ella deseaba que todos vieran su poder y su grandeza como Dios. Pero al decirle, aún no ha venido mi hora, Jesús le comunica a su madre que aún no está listo para hacer un milagro público. Su tiempo no había llegado para llamar la atención de las multitudes con un milagro que todos vieran. Porque Jesús todavía no estaba listo para trabajar con las multitudes. Porque vamos a ver en un ratito que había otro grupo un poquito más pequeño, que en este momento Él estaba concentrado en ellos y prepararlos a ellos. El tiempo de su ministerio público, de que las multitudes vieran quién Él era y lo que Él hacía, aún no había llegado. Entonces vemos aquí que Jesús complace a su madre en hacer la obra que ella le pidió, pero no lo hace de la manera que ella esperaba. No lo hace de la manera que ella deseaba. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hizo Jesús de la manera pública como María quería? Porque Jesús obra según su plan perfecto. Jesús obra según su plan perfecto. Como dije anteriormente, Jesús no estaba listo para su ministerio público. El Padre había determinado una hora precisa para el inicio de su ministerio público y esa hora aún no había llegado. ¿Cuántas veces nos hemos desesperado? ¿Cuántas veces nos hemos quejado? ¿Cuántas veces aún hemos llegado al punto de dudar a Jesús cuando no obra conforme a nuestro tiempo y de la manera que nosotros deseamos? Consideremos lo que dice Isaías 55. Isaías 55, 8 al 9 dice:
porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amigos, Dios no obra según nuestros caprichos. Muchas veces nosotros pensamos o deseamos controlar a Dios y que Él tiene que hacer las cosas como nosotros queremos y cuando nosotros queremos. Pero necesitamos recordar que Dios tiene un plan. Recuerdo hace un tiempo que conocí a un hombre que en un momento había sido un líder espiritual en una iglesia, pero cuando lo conocí había rechazado a Dios y se clamaba ser un ateo y no quería saber nada de Dios, nada de la Biblia, nada acerca del Evangelio. Y le pedí que me contara su historia, cómo llegó a ese punto. Él era un líder en su iglesia, un hombre de mucha fe, y tenía un ser querido que estaba muy enfermo. Y su pastor declaró que Dios iba a sanar a ese ser querido. Y le dijo, no, ya está declarado, tu ser querido se va a sanar. Y este hombre, con toda su fe, con toda su confianza, él creyó que Dios iba a sanar a esta persona. Pero esta persona falleció. Y este hombre, al ver que Dios no obró de la manera que él creía, de que habían declarado, de que habían determinado, que habían nombrado, llegó al punto de perder su fe. Hermanos, amigos, Dios no obra simplemente porque nosotros lo nombramos o lo declaramos. Dios obra según su propósito. Él obra cuando concuerda con su plan, porque las obras de Jesús tienen un propósito en nuestras vidas. Vayan conmigo al versículo 5 al 11, lo vamos a leer de nuevo. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevad a el maestrasalas. Y se lo llevaron. Y cuando el maestrasalas probó el agua hecha en vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Las obras de Jesús frecuentemente tienen audiencias específicas. En este momento había una sola audiencia que Jesús le interesaba. Jesús no llamó la atención sobre sí mismo. Vemos que calladamente ordenó a los sirvientes de la fiesta
que llenaran las 6 tinajas de agua hasta el borde. Pocas personas supieron el milagro que sucedió en ese lugar. Solamente los sirvientes y, según lo que vemos en este pasaje, los discípulos, quienes siempre estaban con él. Ni siquiera el maestro Salas, el encargado de la fiesta, sabía lo que Jesús había hecho. Pero hubo un grupo pequeño de personas que sí lo vio. Y ese era el grupo que a Jesús le interesaba que vieran este milagro. ¿Quiénes eran estas personas? Sus discípulos. Este milagro no fue solamente para complacer a su madre. Este milagro no solamente fue porque María se lo pidió y como hijo tuvo que obedecer. Él tenía un propósito muy especial, con una audiencia muy específica, sus discípulos. Y por consecuencia de este milagro, dice que sus discípulos creyeron en él. ¿Qué significa eso? Ya los discípulos habían creído en Jesús como el Cristo, como el Mesías. Pero aquí cuando dice cuando creyeron en él, significa que su fe aumentó. Su fe en él, su creencia en él creció. Entendieron mejor quién era este que ellos seguían. Cuando la audiencia es creyente, el propósito de los milagros, de las obras de Jesús en la vida de las personas es el de aumentar su fe. Todos los milagros de Jesús registrados en el Evangelio de Juan tienen el propósito de que los hombres crean en él. Juan 20, versículos 30 al 31, son los versículos claves de este Evangelio de Juan. Y el propósito por el cual Juan escribió esta carta, este Evangelio, está descrito explícitamente en estos dos versículos. ¿Cuál es el propósito del Evangelio de Juan? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Este es el propósito por el cual este Evangelio fue escrito. Para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, al leer y estudiar este libro, el propósito para el inconverso es que pueda creer y depositar su fe en Cristo para tener vida eterna. Pero para el creyente, como en el caso de los discípulos que ya habían creído en Cristo como Dios, el propósito es de aumentar nuestra fe. Al leer este Evangelio, al estudiar este Evangelio, el propósito para nosotros como creyentes es que al igual que los discípulos podamos creer más y más en Jesús y que nuestra fe pueda crecer. Los discípulos ya reconocían a Jesús como el Cristo, pero aún no entendían totalmente lo que significaba eso. Este milagro y todos los demás registrados en este Evangelio incrementaron diariamente la fe de sus discípulos. Cada día, cada milagro, cada cosa que ellos vieron con sus ojos, su fe fue creciendo más y más y
más. Hermanos, espero que ya entendamos que el Evangelio de Juan no es solamente para presentarle las buenas nuevas de salvación al que no es creyente. Es para nosotros los que ya hemos creído también. Las obras de Jesús registradas en este libro, las obras de Jesús que vemos en nuestras vidas personales, individuales, las que vemos en la vida de nuestros hermanos, las que vemos en nuestra congregación, tienen el propósito de aumentar nuestra fe. Y les digo, lo que yo veo que Dios está haciendo aquí en Alto Mayor, está aumentando mi fe de una manera increíble. De eso estuvimos tú y yo hablando de aquí. Cuando Dios obra, nuestra fe crece. Y ese es el propósito de las obras de Dios en la vida del creyente. Para concluir, quiero que recordamos que Jesús desea estar involucrado en cada área de nuestras vidas y que Él está dispuesto a demostrar su poder aún en las cosas que nosotros consideramos insignificantes, como las llaves de un vehículo perdidas. Pero Él no siempre va a obrar de la manera que nosotros esperamos. Él va a obrar según su voluntad. Pero de algo podemos estar seguros: el propósito de sus obras en nuestras vidas siempre es para aumentar nuestra fe. Oremos. Amante Padre, te damos gracias nuevamente por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este Evangelio, el Evangelio de Juan, el cual ha sido eficaz para llevar a millones y a millones de personas a fe en tu Hijo Jesús y a vida eterna. Pero también ha sido eficaz para ayudar a millones de creyentes a aumentar su fe en Jesús. Señor, para aquellos que están aquí en esta tarde, que aún no te conocen, te pido, Señor, que esta palabra, que este estudio pueda traerlo al punto de reconocer que tú eres Dios, que tú eres el único que le puede salvar, el único que le puede dar vida eterna, la única esperanza que tienen en la vida. Pero para aquellos que ya hemos aceptado ese regalo, que también pueda ser de impacto en nuestras vidas, que podamos, al igual que los discípulos, poder creer más y más en Jesús y que nuestra fe pueda ser aumentada. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén. Amén.